El concepto de empresa, asociado exclusivamente a la generación de riquezas, ha cambiado en el mundo y ha sido superado por el de empresa sustentable. Pero ¿cómo nos damos cuenta que una empresa es sustentable? Entre otras cosas, observando el edificio sobre el que se asienta la compañía. Esta es otra forma de reflejar la responsabilidad social. Por eso, en el programa de hoy vamos a hablar de arquitectura sustentable. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RCE. Hoy, en 40 minutos de RSE, la futura sede del Banco Macro, modelo de edificio sustentable, proyectado por el arquitecto César Pelli. El banco quiere un edificio de primera línea, digamos, si no quiere hacer algo ostentoso. Todo eso nos llevó a elegir el estudio de César Pelli, digamos, porque creemos que sus diseños se alinean con esta filosofía, ¿no? El tema de la arquitectura sustentable, bueno, muestra también este compromiso con el medio ambiente y con el entorno donde está emplazado. La arquitectura sustentable, según sus especialistas. Los beneficios que puede traer la construcción sostenible, obvio, a mediano y largo plazo, es el mejoramiento ambiental. La población se va a duplicar en los próximos 40 años y para eso vamos a tener que construir para esa población que crece. Y evidentemente tenemos que construir de manera tal que el impacto de la construcción no sea negativo sobre el medio ambiente. Sustentabilidad y responsabilidad social en archivos, museos y bibliotecas. Hay dos cuestiones que se contraponen: el confort humano y lo que podemos poner entre paréntesis, el confort que necesitan los bienes. La llamada Casa Ecológica de La Plata. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. La responsabilidad social empresarial debe estar en el centro de las políticas de la empresa y que debe formar parte de las decisiones del consejo directivo de la empresa, por la importancia del tema, porque el futuro de las empresas está ligado a que lo hagan bien en este campo. Y como ejemplo de la responsabilidad social, hoy, desde este valioso espacio de una universidad pública, el Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Los edificios institucionales representan algo más que la sede física de una empresa. Las compañías comprometidas con la RSE tienen muy en cuenta que su sede corporativa claramente refleja su forma de vincularse con la sociedad y con su entorno. Visitamos el Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable de la Universidad Nacional de La Plata. Su director nos cuenta qué requisitos debe cumplir un edificio o una casa para ser considerado sustentable. Un grupo de personas necesita un sitio para habitar. Entonces, busca un profesional o se construye a sí misma. Esto tiene que ver con la posibilidad de acceder a un profesional. Y esa casa va a tomar recursos del medio ambiente para permitir primero que se construya y luego que funcione. En ese proceso de funcionamiento también va a tomar recursos y va a emitir efluentes. Todo lo que no se use o se contamina se desecha. Una casa sustentable implicaría prácticamente minimizar, es imposible eliminar, pero es minimizar el impacto en el medio ambiente, tanto en la fase de proyecto hasta el momento de poder construir ese edificio. Y cuando hablo de edificio estoy hablando de edificio, barrio, ciudad, planeta. Es lo mismo conceptualmente, son temas de escala, pero el concepto que subyace es el mismo. Y luego durante todo el periodo de funcionamiento. Con esta convicción, el Banco Macro llegó a un acuerdo con el estudio del conocido arquitecto argentino César Pelli, quien fue elegido por el concepto de arquitectura sustentable que él utiliza en sus edificios. Una empresa cuando decide hacer un edificio corporativo definitivamente quiere transmitir un montón de cosas con eso. Es una forma de comunicarse hacia el exterior, y el hecho a su vez de que este edificio sea sustentable habla del compromiso que tiene esa empresa con el medio ambiente en donde está emplazado. César Pelli empezó el estudio hace 35 años en la ciudad de New Haven, donde sigue estando el estudio. Hoy en día también tenemos una oficina en la ciudad de Nueva York.
El edificio del Banco Macro lo hemos diseñado principalmente como una escultura, como una forma muy escultural que se va a insertar dentro del contexto de Catalinas de una forma muy única y especial. Queremos brindarle al Banco Macro un edificio no solamente muy hermoso, sino también un edificio altamente sostenible y de avanzada. Es un edificio que va a reunir a todo, digamos, a toda la corporación en un mismo bloque, que eso es algo que es nuevo para el banco, ya que siempre estuvo como en diferentes, por ahí tecnología por un lado, comercial por otro. Hoy va a haber un mismo edificio que va a reunir todo eso y a su vez, bueno, la parte comercial de una gran sucursal y emblemática, ¿no? Es un cambio también que el banco está haciendo en cuanto a la identidad y a la comunicación, y eso se va a ver reflejado allí mismo. Se ve un claro compromiso del banco con sus recursos, que esto es algo que aumenta digamos, la valoración como empresa. El banco quiere un edificio de primera línea, digamos, de vanguardia en cuanto a la tecnología, pero es una compañía que quiere ser austera, digamos, y no quiere hacer algo ostentoso. Todo eso nos llevó a elegir el estudio de César Pelli, digamos, porque creemos que sus diseños se alinean con esta filosofía, ¿no? Las características sustentables del edificio abarcan muchos aspectos, ¿no? Desde el tipo de cristal que vamos a seleccionar para la fachada del edificio va a ser completamente vidriada, principalmente para tener la mayor posibilidad de utilización de iluminación natural dentro del edificio. Y también todos los sistemas termomecánicos, estamos usando sistemas que recuperan el calor que generan unos sistemas para emplearlos en producción de frío para las partes del edificio que lo requieren en ese momento. ¿Quién y cómo certifica que un edificio sea sustentable? ¿Cuántos edificios de este tipo hay en la Argentina? Consultamos a Carlos Greenberg. Vamos a ver la nota. Argentina Green Building Council es una ONG formada por un grupo de profesionales y empresarios y empresas a principios del 2007 con la intención de promover la construcción sustentable en el mercado argentino. La certificación LEED es una certificación que significa liderazgo en cuidado del medio ambiente y en ahorro de energía, y se ha transformado en una herramienta internacional para certificar y validar que los edificios están construidos en forma sustentable. Básicamente se analiza un edificio desde 5 puntos de vista básicos: la tierra donde vamos a construirlo, el consumo del agua que va a implicar ese edificio, el consumo de energía, la calidad del aire interior del edificio y los materiales y recursos que se emplean en la construcción del mismo edificio. Hay una medición tanto interior como exterior. En el entorno podemos medir desde que tratamos de cuidar el agua de lluvia para utilizarla y no volcarla a la red hídrica que provocaría inundaciones, el uso de lámparas incandescentes o lámparas de bajo consumo sobre las lámparas incandescentes, que bajaría el consumo del edificio, refrigerantes ecológicos que no dañan la atmósfera ni agrandan el agujero de la capa de ozono, se transforman en elementos que desde el propio edificio ayudan a cuidar el medio ambiente. En la Argentina, certificados hay 3 y hay unos 45 a 50 edificios en proceso de construcción que calculamos que en los próximos 3 años deberían terminarse de certificar. Veamos qué opinan los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata. Una arquitectura consciente en el uso de los materiales, en la forma de diseño, y después que tiene la posibilidad de incorporar un sistema complementario de ahorro energético, poder asegurarnos que la gente que venga después de nosotros tenga esos recursos, y por lo tanto, digamos, la arquitectura tiene que responder a esas necesidades actuales y a futuro. Esto da la posibilidad de encontrar mejores soluciones a la calidad de vida con la menor cantidad de recursos posibles. Todo lo que se pueda hacer que no dañe el medio ambiente. La arquitectura sustentable es tener en cuenta la realidad del lugar y el clima para tener un buen aprovechamiento de materiales y de recursos. O sea, ser consciente con el medio ambiente y también con el lugar en el que estás trabajando. Una arquitectura que aprovecha las cosas que nos da la naturaleza para dar energía y a su vez no dañarla y no contaminar. Entonces es no copiar la arquitectura de otros lugares, sino ser consciente de la realidad que vive uno. Con lo que se puede sostener a través de los años, con lo que es renovable, y lo natural, es lo que se viene.
El compromiso de la empresa Visora en el desarrollo de proyectos sustentables, respetando el medio ambiente, coinciden con los del Banco Macro, que se verán reflejados en su nueva sede corporativa. La arquitectura sustentable de alguna manera es cómo se concibe un proceso de diseño de la arquitectura, optimizando los recursos naturales y los sistemas de edificación de alguna manera, buscando siempre generar el menor impacto dentro de lo que es el entorno en donde está emplazado ese edificio y por ende sus habitantes. Creo que esto es algo a lo que hoy las desarrolladoras y las constructoras y todo lo que refiere a la vivienda tenemos un compromiso y vamos hacia allí. Bueno, desde Visora tenemos ese compromiso y hoy hemos arrancado con este proyecto que es el edificio del Banco Macro, pero nuestro objetivo es continuar con todo este concepto y que sea como un eje en todo lo que sean nuestras políticas y nuestras estrategias a nivel management y de desarrollo. Creo que es hacia allí a donde vamos. Mucho tiene que ver quizá con inversiones mayores, pero más aún con estar muy atento y al proceso de diseño y de construcción y, digamos, buscar soluciones inteligentes que muchas veces no tienen exclusivamente que ver con un mayor costo, digamos, ¿no? Entonces, hay infinidad de temas que aborda un proceso de construcción sustentable, desde la demolición de lo preexistente, a dónde va a parar, una trazabilidad de los elementos que se retiran. En la ciudad de La Plata encontramos un ejemplo de arquitectura sustentable generado desde el ámbito público, la llamada Casa Ecológica, que es sede de la Agencia Ambiental Platense. Vamos a conocerla. Ubicada en el bosque platense, una antigua casa recuperada y puesta en valor, es hoy un edificio totalmente sustentable, desde lo energético hasta sus efluentes, pasando por los sistemas de agua y el uso de materiales ecológicos. Se trata de la sede de la Agencia Ambiental de la ciudad, que apenas destina 1/3 de su espacio interior a tareas administrativas y el resto a exposiciones y actividades de divulgación sobre cuestiones ambientales. La llamada Casa Ecológica apunta a la mayor eficiencia energética mediante el consumo de red con instalación mixta, de paneles solares fotovoltaicos y un molino eólico, que permite la generación de energía limpia, sin producción de dióxido de carbono y de bajo costo. La casa también cuenta con paneles vegetales de control térmico. ¿Qué beneficios implica a largo plazo la construcción sustentable? Nos respondieron Carlos Grimberg y el arquitecto Edgardo Lissen. Los beneficios son los lógicos de cuando hoy hablamos que hay un mundo en crisis, que hay un mundo donde la población se va a duplicar en los próximos 40 años y para eso vamos a tener que construir para esa población que crece. Y evidentemente tenemos que construir de manera tal que el impacto de la construcción no sea negativo sobre el medio ambiente. Los beneficios que puede traer la construcción sostenible, obvio, a mediano y largo plazo, es el mejoramiento ambiental, por un lado. Eso ya va a dar mejor calidad porque el ecosistema no va a estar tan contaminado y por consiguiente va a estar más equilibrado. Y por el otro lado, al rescatar cierto tipo de energías que nos da la naturaleza, seguramente va a hacer que socialmente mucha mayor cantidad de gente pueda llegar a tener acceso a un mayor grado de confort. Por suerte, hoy en día los arquitectos están tomando cada vez más conciencia de los problemas ambientales y de que la arquitectura es los edificios son un gran consumidor de energía y un gran productor de polución en el medio ambiente. Y creo que hay cada vez más arquitectos que lo toman como una responsabilidad a la que hay que responder. Hay algunas normativas, hay una ley de la provincia de Buenos Aires que regula la calidad de los aislamientos térmicos en los muros que se construye. Hay una normativa que todos conocemos del reemplazo de las lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo. Uno de los conceptos básicos es
que nosotros debemos utilizar, reducir el consumo, reutilizar lo existente. Lo que no podemos reutilizar lo existente lo debemos reciclar. De esa manera, con esas R's, nosotros podemos ir logrando una mejor calidad para todos. Para estar actualizado y enterarte de las últimas novedades, ingresa a nuestra revista digital fonres.com y también podés ver nuestros programas anteriores. Sin ninguna duda es uno de los referentes mundiales y expertos sobre la responsabilidad social, creador del concepto de gerencia social que se aplica en las empresas y en las universidades de nuestro país y del mundo. Es un término que vino para quedarse. Por supuesto que estoy hablando del doctor Bernardo Klinsberg. Crear una unidad de responsabilidad social empresarial es un paso adelante importante. Hay una cantidad muy significativa de empresas que no tienen una unidad dedicada a responsabilidad social, donde este tema es parte de la gerencia de relaciones públicas o de relaciones externas o de algún departamento de la empresa. Esto debe estar al más alto nivel de la empresa y en las empresas líderes en el mundo hoy es una vicepresidencia, es alguien que reporta al más alto nivel de la compañía. En una encuesta que se hizo hace poco tiempo, que hizo Pricewaterhouse a 600 empresarios europeos, el 95% decía que la responsabilidad social empresarial debe estar en el centro de las políticas de la empresa y que debe formar parte de las decisiones del consejo directivo de la empresa, por la importancia del tema, porque el futuro de las empresas está ligado a que lo hagan bien en este campo. Entonces, que se cree una unidad es un avance. En América Latina hay muchísimas empresas medianas y grandes que no tienen ninguna unidad. Pero el avance mayor es cuando junto a esa vicepresidencia o esa unidad con autoridad, con poder, la empresa se ponga a pensar sobre cómo hace responsabilidad social empresarial en todas sus líneas de trabajo, en todas sus políticas, porque lo puede hacer a través de cómo produce los productos, por ejemplo, eliminando contaminación del medio ambiente en los procesos de producción de productos. Lo puede hacer a través de cómo comercializa, por ejemplo, todo el uso de productos reciclables en los envases, etcétera. Productos biodegradables, los llamamos. Lo puede hacer en el área financiera, que es muy importante, tratando de que sus operaciones en ese área promuevan la pequeña y mediana empresa, las posibilidades de pequeños proveedores, etcétera, que no los coloquen en situaciones imposibles, etcétera. Entonces, en cada línea de trabajo de la empresa, la idea es que la empresa genere responsabilidad social empresarial en cada línea, que su cultura empresarial, que la gente que trabaja en la empresa, así como produce bienes y produce ganancias, sepa que tiene que producir, yo lo llamo valor social, que la manera en que produce, la manera en que financia, la manera en que comercializa, tiene que generar un plus para la comunidad. Hay muy pocas materias que hablan de la arquitectura sustentable, tendría que haber un poco más. No es algo que está todavía generalizado. Por ahí más de orientación y eso, pero no en toda la complejidad que abarca la arquitectura sustentable. Y de a poco se van tocando por ahí algunos temas. Hay que darle una visión, un pantallazo por lo menos general en los primeros años y después darle bien fuerte porque vamos a vivir de eso, me parece. Yo creo que no es tanto como debería ser, pero sí, en parte sí. Existen talleres que desarrollan, digamos, más la temática, y otros que quizás tienen otros enfoques, pero sí, lo que pasa es que quizás es un concepto muy, por un lado, muy de marketing y por otro lado que sí, realmente tiene una implicancia importante, digamos, desde la parte teórica.
¿Te preguntaste qué particularidades tienen los archivos, los museos y las bibliotecas relacionados con la arquitectura sustentable? Cuando una persona está bien a los 22 grados y más del 60% de humedad, en una biblioteca esa temperatura no tendría que pasar los 16, 18 grados y no tendría que pasar el 50% de humedad. Entonces esto implica que hay dos cuestiones que se contraponen: el confort humano y lo que podemos poner entre paréntesis, el confort que necesitan los bienes. Y ese es un gran dilema, pero lo que nosotros igual buscamos es conseguir esa situación para los bienes, sean estos dentro de un museo, dentro de una reserva, una sala o en una biblioteca, pero con diseño ambientalmente consciente y llegar a una arquitectura sustentable también en estos temas. En este momento lo que estamos haciendo es todo un relevamiento de bibliotecas, y lo hemos hecho anteriormente con museos, de medir condiciones ambientales. De esas mediciones surgieron algunos proyectos, como fue la reserva del Museo del Holocausto, lo cual hicimos una reserva totalmente, un almacén donde se guardan todos los bienes, una reserva totalmente pasiva, o sea que tiene los parámetros acordes, pero sin climatización artificial. Para conocer las características del nuevo edificio del Banco Macro, hablamos con Milagros Brito. Obviamente el hacer un edificio sustentable puede representar un mayor gasto a la hora de encarar digamos, los números. Creo que hay como un debate un poco inicial de lo que es ese gasto inicial versus lo que después la vida útil de ese edificio igual te puede generar. Muchas veces uno se maneja a través de presupuestos y en la etapa inicial a veces cuesta hacer un mayor gasto, pero creo que vale la pena definitivamente hacer ese análisis de primero el tema del impacto con lo que puede generar en el ambiente, pero también a su vez los ahorros a nivel energético y un montón de cuestiones que implica el hacer un desarrollo sustentable. Y también hay muchas soluciones que son sustentables y muchas soluciones que el sistema de certificación de LEED premia, que en realidad requieren un costo inicial muy pequeño, digamos, que simplemente por una cuestión de establecer una cierta política dentro por ejemplo, en este caso, la empresa que va a utilizar el edificio, se puede generar una solución sostenible a un problema que es de no implementar esa misma política, no lo sería. Y en ese caso los costos son bastante mínimos. El edificio va a tener, por supuesto, un gimnasio para el personal, va a tener bicicleteros en una cantidad que fija la norma para que aquellos que quieran llegar por ese medio y se puedan también duchar previo a trabajar. Hay muchísimos aspectos que podríamos recorrer, digamos, ¿no? Es cambiar los paradigmas con que se venía construyendo. Hay que seguir construyendo, pero construir de una manera más razonable y con más cuidado con el entorno. Parece que es muy valorado no solamente por, digamos, los empleados, sino a los ojos de la sociedad. Y en este aspecto, cuando hablo a los ojos de la sociedad, este tema que haya incluido el tema de la arquitectura sustentable, bueno, muestra también este compromiso con el medio ambiente y con el entorno donde está emplazado. La construcción responsable y el respeto al medio que nos rodea son algunos de los desafíos que se nos presentan de cara al futuro. Por eso, la arquitectura sustentable es una realidad que está llegando. A través de los ejemplos que vimos hoy, aprendimos este nuevo concepto que deberemos tener incorporado en los próximos años. Gracias por acompañarnos y nos vemos en los próximos 40 minutos de RSE. RSE tienen muy en cuenta que su sede corporativa claramente refleja su forma de vincularse con la sociedad y con su entorno.
Visitamos el Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable de la Universidad Nacional de La Plata. Su director nos cuenta qué requisitos debe cumplir un edificio o una casa para ser considerado sustentable. Un grupo de personas necesita un sitio para habitar. Entonces, busca un profesional o se construye a sí misma. Esto tiene que ver con la posibilidad de acceder a un profesional. Y esa casa va a tomar recursos del medio ambiente para permitir primero que se construya y luego que funcione. En ese proceso de funcionamiento también va a tomar recursos y va a emitir efluentes. Todo lo que no se use o se contamina se desecha. Una casa sustentable implicaría prácticamente... Sustentable, proyectado por el arquitecto César Pelli. El banco quiere un edificio de primera línea, digamos, si no quiere hacer algo ostentoso. Todo eso nos llevó a elegir el estudio de César Pelli, digamos, porque creemos que sus diseños se alinean con esta filosofía, ¿no? El tema de la arquitectura sustentable, bueno, muestra también este compromiso con el medio ambiente y con el entorno donde está emplazado. La arquitectura sustentable, según sus especialistas. Los beneficios que puede traer la construcción sostenible, obvio, a mediano y largo plazo, es el mejoramiento ambiental. La población se va a duplicar en los próximos 40 años y para eso vamos a tener que construir para esa población que crece. Y evidentemente tenemos que construir de manera tal que el impacto de la construcción no sea negativo sobre el medio ambiente. Sustentabilidad y responsabilidad social en archivos, museos y bibliotecas. Hay dos cuestiones que se... El concepto de empresa, asociado exclusivamente a la generación de riquezas, ha cambiado en el mundo y ha sido superado por el de empresa sustentable. Pero ¿cómo nos damos cuenta que una empresa es sustentable? Entre otras cosas, observando el edificio sobre el que se asienta la compañía. Esta es otra forma de reflejar la responsabilidad social. Por eso, en el programa de hoy vamos a hablar de arquitectura sustentable. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RCE. Hoy, en 40 minutos de RSE, la futura sede del Banco Macro, modelo de edificios... Contraponen el confort humano y lo que podemos poner entre paréntesis, el confort que necesitan los bienes. La llamada Casa Ecológica de La Plata. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. La responsabilidad social empresarial debe estar en el centro de las políticas de la empresa y que debe formar parte de las decisiones del consejo directivo de la empresa, por la importancia del tema, porque el futuro de las empresas está ligado a que lo hagan bien en este campo. Y como ejemplo de la responsabilidad social, hoy, desde este valioso espacio de una universidad pública, el Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Los edificios institucionales representan algo más que la sede física de una empresa. Las compañías comprometidas con la